Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar de don Juan José Segovia, un reo de gravísimos crímenes que estuvo alojado en las casas redituantes de la Manzana de las Luces. Aquí podemos ver las casas redituantes a fines del siglo XIX, una serie de construcciones ordenadas por el virrey Bertis, que tiene una historia muy interesante. Pero ubiquémonos primero eh, qué es o qué fue la Manzana de las Luces. Y aquí le debemos a Mario Buschiaso, un famoso arquitecto que puso en valor el patrimonio de la Manzana de las Luces, quien decía que era un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que concentró la actividad académica por más de 2 siglos, yo diría por más casi de 3 siglos. Él decía textualmente: compite nuestra veneración patriótica con otros lugares simbólicos como el fuerte y el cabildo, desde los inicios de la época colonial, como en la de los virreyes, las invasiones inglesas y en los primeros años de nuestra independencia. A eso habría que agregar que en esta Manzana de las Luces hubo el primer intento de crear una universidad en Buenos Aires por los jesuitas, intento que empezó en 1733 y no pudo llevarse a cabo. Un segundo intento de crear una universidad de la Manzana de las Luces lo hizo el virrey Bertis en 1778. Y tenemos que esperar finalmente a que en 1821 se funde la Universidad de Buenos Aires. Aquí vemos una hermosa acuarela de Ernesto Siechmann, un pintor alemán que mostró a principios del siglo XX cómo era la Universidad de Buenos Aires en la esquina de Perú y Alsina. Sobre Perú vemos dos puertas, la primera del Museo Público y la segunda era Perú 222, que era la entrada a la universidad. Veamos un poquito la historia de esa Manzana de las Luces, que empieza en relación a la universidad en 1733. Ahí empezaron los primeros cursos de filosofía dados por los jesuitas. En aquel tiempo la filosofía natural abarcaba todas las ramas casi de la ciencia actual. Y que en 1745, con la llegada del padre Joseph Quiroga, se empezaron los primeros cursos avanzados de matemáticas. Aquí habría que hacer un paréntesis para aclarar que el padre Joseph Quiroga, aparte de sacerdote jesuita, era un excelente matemático. Continuamente fue recabado durante esos años para hacer determinaciones astronómicas, especialmente cuando tenían que establecer los lindes de un campo, de una estancia, de cualquier cosa que ocurriera en Buenos Aires y sus alrededores, recurrían siempre al padre Quiroga. Él empezó los cursos avanzados de matemáticas en 1745. En 1762 los jesuitas solicitan la licencia real al rey de España para emitir los títulos correspondientes. La única respuesta que recibieron en 1767 fue su expulsión de las colonias españolas. Aquí podemos ver al momento de su expulsión qué es lo que había en la Manzana de las Luces. En la esquina de Alsina y Bolívar estaba la iglesia de San Ignacio. Pueden ver que tenía solamente una torre. Esa torre, la segunda torre fue construida mucho tiempo después. Veían el Colegio Grande de los Jesuitas, que después se convertiría en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y detrás de ellos la Procuraduría, que era un lugar donde almacenaban los granos y las cosechas venidas de las misiones, y que permitió durante varios años, a partir de 1733, el desarrollo o el intento de desarrollo de la Universidad de los Jesuitas. De todo eso, lo único que nos queda es el claustro que está al sur de la iglesia de San Ignacio. Aquellos que no lo conozcan, los invito a visitarlo porque realmente es un testimonio de cómo era ese colegio grande de los jesuitas en uno de sus claustros muy bien conservados. Y aquí pueden ver ya la iglesia de San Ignacio con sus dos torres y le llamo la atención sobre la entrada que tenía el colegio grande. Era perpendicular al atrio de la iglesia y esa fue la entrada usada durante varias décadas en lo que fue el colegio grande de los jesuitas. Con la expulsión de los jesuitas entra en acción el virrey Bertis. Este virrey fue el primer virrey criollo que tuvo Buenos Aires y realmente hizo una tarea, yo diría, muy, muy importante durante casi sus 14 años de gobierno. Primero como gobernador de Buenos Aires y después como virrey de Buenos Aires. Básicamente todo lo que pasó en Buenos Aires de 1770 hasta 1784
está relacionado a las iniciativas que tuvo el virrey Vértiz. Creó la Real Audiencia, la Casa de Niños Expósitos, el Tribunal Mayor, la Real Aduana, el Portomedicato, la primera imprenta de Buenos Aires y otras instituciones. Realmente fue un virrey muy progresista. Intentó fundar la Universidad Carolina con el apoyo de los cabildos eclesiástico y secular. Por real orden del 22 de marzo de 1778 logró que la aprobación del rey para que se fundase en esta capital una universidad en Buenos Aires. El rey Carlos III, mediante su cédula real de 1778, lo autorizó a erigir la universidad. Pero en letra pequeña, después de esa autorización, decía, usted tiene que buscarse los fondos para poder desarrollarlo, o sea que estaba autorizado, pero había que conseguir los fondos para poder crear esa universidad. Eso no amilanó al virrey Vértiz y decidió construir toda una serie de casas redituantes. Casas redituantes es el nombre que daban las casas de alquiler, que ustedes pueden ver en este nuevo esquema de la Manzana de las Luces, como sobre la calle Perú y gran parte de la calle Moreno se mandó construir casas de planta baja y primer piso que con su alquiler iban a permitir sufragar los costos de la universidad. En 1982 encomendó al ingeniero José Custodio de Zafaría construir esas casas redituantes que empezaron a construirse en 1984. Con ese alquiler de esas casas redituantes pensaba pagar los gastos de funcionamiento de la universidad. Además de esto, crea el Protomedicato, que funcionaba en la antigua Procuraduría de las Misiones en 1780, y donde se dictaron las primeras clases de medicina a partir de 1801, años más tarde. Sin embargo, hay que reconocer que los virreyes que le siguieron no tuvieron el mismo celo o preocupación para crear la universidad. Aquí pueden ver ustedes un plano de las casas redituantes, el plano que había hecho el arquitecto José Custodio y Faría, un gran arquitecto que construyó realmente las casas redituantes a partir de 1782. Aquí pueden ver cómo eran las casas redituantes a principios del siglo XX. Aquí una vista de cómo son o cómo están preservadas actualmente. Estamos mirando aquí la esquina de Perú y Moreno. Aquí tenemos otra vista de los planos de las casas redituantes que daban sobre la calle Moreno. Eran distintos a los que quedaban en la calle Perú, los lotes eran más angostos y las casas eran relativamente más pequeñas. Aquí pueden ver todavía cómo se preserva una vista interior de una casa redituante. Y todo ese proyecto, como ustedes pueden ver aquí, después de las refacciones, en los tiempos del virrey Vértiz estaban floreciendo, eran muy positivos. Aquí otra vista de esas casas redituantes. Pero ¿qué pasó? En 1781 hubo una gran rebelión en la ciudad de Oruro. Y esa rebelión de la ciudad de Oruro trajo toda una serie de inconvenientes que vamos a ver a continuación. En primer lugar, Oruro era una ciudad que se había fundado en 1620 y al poco tiempo ya tenía casi como 15.000 habitantes. Durante décadas se explotaron grandes minas de plata en los alrededores de Oruro. En 1781 empezaron los conflictos, tuvo su clímax los conflictos entre los mineros, los azogueros y las autoridades. ¿Qué ocurría? Las autoridades cobraban cada vez más impuestos, los mineros no encontraban suficiente apoyo para sus actividades, y los azogueros habría que explicar un poquito qué eran los que beneficiaban el mineral. Y azogue, el nombre español del mercurio, era el que permitía a través de su mezcla con los minerales extraer la plata y eventualmente el oro de esos minerales. Entonces, entre los mineros que producían el mineral, los azogueros que lo trataban y producían el beneficio y la separación del plata, y las autoridades españolas, empezó a haber una cada vez mayor cantidad de conflictos. Tuvieron una gran repercusión, dado que en esos años se había iniciado en el norte la revuelta de Tupac Amaru. Estamos hablando de 1781. Eso trajo aparejado que la indignación que tenían los mineros y los azogueros, acompañados de tanto de los criollos y mestizos que apoyaban, digamos, sus reclamos, produjeron una gran rebelión en Oruro. Esa rebelión llevó a matar a cerca de 30, 50 españoles que había en Oruro, que eran parte de las autoridades que tenía el pueblo de Oruro.
y tomar el control, digamos, de la ciudad. Ese control lo mantuvieron durante cierto tiempo, hasta que el virrey mandó tropas para recuperar Oruro, cosa que se logró recién en 1784. La recuperación de Oruro produjo una gran matanza de los indígenas en esa zona, de los mestizos, y solamente se salvaron los criollos, y 30 o 31 de ellos fueron llevados en una penosa marcha hasta Buenos Aires. Ven que esos 30 criollos o 31 que llevaron de Oruro hasta Buenos Aires, los llevaban porque ahí estaba la Real Audiencia del Virreinato para ser juzgados. Tuvieron que recorrer 2.400 kilómetros, les llevó casi 3 meses ese recorrido, y cuando llegaron a Buenos Aires no había lugar donde hospedarlos y lo único que estaba disponible eran las casas redituantes. Por lo tanto, las casas, esas que iban a estar en alquiler, se convirtieron en 31 calabozos, más otras instalaciones para la guardia, y esos calabozos pasaron a la historia como los calabozos de Oruro. Y no solamente a partir de 1784 se usaron para albergar a esos criollos traídos de Oruro, sino que se usaron como calabozos o como cárcel de Buenos Aires hasta 1801. Los 30 criollos presos reciben en 1795 de la audiencia una infamante sentencia y son todos condenados. Aunque hay que reconocer que el Consejo de Indias en 1801 anula la sentencia y liberó a los presos. Entonces, esas casas redituantes, que fueron un gran proyecto de construcción, esos 2 pisos construidos masivamente fueron realmente casi una manzana entera, y fueron uno de los proyectos de construcción más importantes que encaró Buenos Aires, y fue la primera vez que había esa densidad de población. Normalmente el resto de las manzanas eran de un solo piso, raramente tendría un segundo piso. Los calabozos de Oruro estuvieron ubicados básicamente en las primeras 2 casas aledañas a la Procuraduría, lo que sobre la calle Perú. Eso sería después lo que iba a ser ocupado por el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, eh, y básicamente actualmente no queda más que las ruinas de esas casas redituantes, dado que esas que se usaron de calabozos de Oruro, que podemos ver aquí en las antiguas paredes aledañas al estacionamiento de la calle Perú, donde todavía se ven los arcos y las antiguas construcciones realizadas sobre la calle Perú. El virrey Vértiz deja su virreinato sin poder concretar la fundación de la Universidad Carolina aprobada por el rey Carlos III en 1778, y lo sucede Nicolás del Campo, el marqués de Loreto, en 1784, que fue virrey hasta el año 1789. Pero vamos a ver que el virrey Loreto no tuvo el mismo celo que el virrey Vértiz para continuar con la idea de construir y fundar realmente y poner en marcha una universidad en la Manzana de las Luces. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cómo sigue esta historia. Vamos a hablar de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, que era una universidad enorme, que se había construido en la ciudad de La Plata, que después se llamó Sucre, o Chuquisaca, después Sucre, y que era una ciudad colonial, la primera y más antigua construida en lo que es actualmente Bolivia en 1540. Y esta ciudad estaba ubicada a solo 80 kilómetros de Potosí, que era el centro de riqueza más importante del virreinato y de las colonias españolas de América. El hallazgo de plata en el Cerro de Potosí en 1545 hizo crecer extraordinariamente a la ciudad de Potosí. En 1573, Potosí tenía la misma población que Londres, superior a la población de Sevilla o Madrid, y aún mayor que París. Ya en 1650 Potosí tenía 160.000 habitantes. Para poner eso en perspectiva, pensemos que el primer censo realizado por Vértiz en Buenos Aires arrojaba una población entre 10.000 y 15.000 habitantes para Buenos Aires. Potosí era 16 veces más importante, con mayor población que Buenos Aires. Esa gran cantidad de actividad que tenía Potosí
y su influencia en las ciudades como Chuquisaca hizo que se fundara en Chuquisaca en 1624 la segunda universidad en América. La primera fue la de San Marcos Lima, la segunda fue en 1624 la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, también conocida como la Universidad de Charcas, y vamos a ver que era realmente una universidad enorme. Si uno compara lo que se intentaba hacer en la Manzana de las Luces en 1778 con lo que ya era a partir de 1624 y a partir de las décadas siguientes, la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, se da cuenta de la importancia que tenía esta universidad. En la Universidad de Charcas o de Chuquisaca o de La Plata, como lo llamemos, estudiaron la mayor parte yo diría, de la primera Junta de Buenos Aires. Ahí estudiaron Mariano Moreno, Juan José Paso, Juan José Castelli, el primer rector de la Universidad de Buenos Aires, el presbítero Sáenz, el director de la Academia de Jurisprudencia, el salteño Manuel Antonio de Castro, próceres como Bernardo Monteagudo, el segundo rector de la Universidad de Buenos Aires como Valentín Gómez. Realmente era la universidad que recibió a esos jóvenes entusiastas rioplatenses que fueron a la Universidad de Chuquisaca para obtener su título de abogado e interesarse en lo que estaba pasando en esos momentos, diría casi en el mundo. La Universidad Mayor de Chuquisaca le rinde homenaje en su aula magna con un gran mural a Mariano Moreno y a los otros próceres, como podemos ver aquí en esta imagen, y realmente guarda, digamos, un testimonio muy importante de cómo se formaron estos primeros héroes o primeros patriotas que estuvieron en Chuquisaca a partir de los principios de la Revolución Francesa en 1789, donde realmente tomaron conciencia de lo que estaba pasando en Europa y el resto del mundo. Hay que reconocer que la Universidad Mayor Real y Pontificia de Francisco Xavier de Chuquisaca ha sido, digamos, un centro de cultura y de adoctrinamiento en las nuevas ideas que teníamos a fines del siglo XVIII. Y aquí entra en función el rector, el doctor Juan José Segovia, quien había ganado un concurso, el cargo de rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de La Plata. Era un abogado muy reconocido, promotor fiscal eclesiástico del arzobispado y de los oficios reales, examinador sinodial, y era uno de los más ilustres abogados de la Real Audiencia de Charcas. Él fue el primer criollo, había nacido en Tacna, en el sur del Perú, en ocupar el cargo de rector, y había obtenido ese cargo a través de un concurso. Pero debido a las rebeliones como las que había ocurrido en Oruro pocos años antes, se había generado cierta desconfianza en los criollos por parte de los chapetones. Chapetones era el nombre así despectivo que le daban a los nacidos en España, que durante años rigieron la Universidad Mayor. La muerte de un español, un tal José Oropesa, en 1785, por heridas producidas por un soldado de baja condición, suscitó los temores de que en Chuquisaca se podría generar una rebelión como la que había ocurrido en Oruro. Entonces, rápidamente, don Juan José Segovia salió a despegarse de esa considerada atropello, la muerte de ese José Oropesa, hizo una serie de declaraciones ante los rumores que asignaban a los criollos, estaban detrás de los tumultos. El doctor Segovia se sintió ultrajado en su honor y lealtad al rey y organizó un petitorio entre sus colegas criollos de la Universidad Mayor y vecinos de Chuquisaca. El ex rector español que había perdido el concurso lo acusó de ser un tumultante y tribuno del pueblo y defensor de los criollos, como si eso hubiera sido la máxima indignidad, por el solo hecho de ser criollo y haberse sentido ultrajado por las difamaciones que lo ponía a todos los criollos en el mismo plano. Llegada la denuncia a Buenos Aires, aquí lo vemos a Nicolás del Campo, marqués de Loreto, en ese entonces la capital del virreinato, el virrey Loreto en 1786
pide su arresto, embargo de sus bienes y escritos, inventario de todos sus bienes y que lo manden arrestado a Buenos Aires, a donde llega como reo de gravísimos crímenes. Gracias a la burocracia española podemos conocer todos los detalles actualmente de lo que había ocurrido. Sabemos el embargo de sus bienes y escritos, el inventario de sus bienes. El inventario de sus bienes, una cosa que llama la atención, que le incautaron una palangana de casi 50 centímetros de tamaño, una palangana que en aquel tiempo, como casi toda la gente bien de Chuquisaca, era de plata maciza. No solamente eso, sino también que le embargaron la vacinilla. La vacinilla era una olla de asiento, como se decía en ese momento, que también era una cosa de 30 a 40 centímetros de diámetro, que pesaba más de un kilo, hecho de plata maciza. Entonces, eso nos está mostrando en cierta forma la riqueza que había producido esas minas de plata de Potosí. Pero con o sin riqueza, el reo de gravísimos crímenes es traído a Buenos Aires. Su señora, doña Manuela, me olvidé el nombre, estaba acá, doña Manuela Gorreta, que era una mujer de armas llevar, inmediatamente cuando se llevan a su marido, hizo mover a sus conocidos para saber la suerte de su esposo y le envía unos ciertos reales que tenía desde Lima para su defensa. El gobernador de Chuquisaca solicita informes a Buenos Aires sobre el destino del rector y el pedido llega al arquitecto José Custodio de Saifaría, que estaba a cargo de las casas redituantes. Es interesante que este informa que a don José Segovia lo pusieron preso en el mejor lugar que servía como sala para las declaraciones de los reos dentro de los calabozos de Oruro, siendo una habitación seca, resguardada y amparada de intemperie, que había una persona encargada de su manutención, de limpieza, que se le permitía afeitarse y confesarse, y estaba solo en su cuarto, sin grillos ni requisas periódicas. A pesar de eso, muy indignado, don José Segovia, que era un sagaz abogado, litigó durante casi 2 años en la Real Audiencia de Buenos Aires para demostrar su inocencia de las infundadas acusaciones. No solamente logró su libertad, sino que se dictaminó que se lo debía reparar por los daños y perjuicios recibidos e impusieron las costas del juicio al virrey Loreto, con cargo directamente al patrimonio del virrey Loreto. Llegado de vuelta a Chuquisaca, logra que al rey le reconozca sus derechos y lo instaure nuevamente como rector de la universidad, librado de culpa y cargo. Aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Cuando uno mira la época y las distancias que abarcaron los hechos, no queda más que admirar la justicia española, a los que estaban preparados para litigar, que en menos de 2 años solucionó el problema que tenía desde inocente de los cargos que había recibido. Así que don Juan José Segovia pasó 2 años preso en esas casas redituantes. Después de los calabozos de Oruro en 1784, después de haber sido preso entre 1785 y 1787 y de la liberación de los primeros criollos traídos de Oruro, las casas redituantes hospedó a 10 reos de la conspiración de los franceses de 1795, denunciados por Martín de Álzaga. En otro momento hablaremos de la conspiración de los franceses, que es un hecho muy interesante. Martín de Álzaga tenía casi el monopolio del comercio y se sentía afrentado por la acción de los franceses y el comercio que realizaban los franceses en Buenos Aires. También tuvo presos a los culpables que permitieron la fuga de Bedford, el general que estaba preso en Luján, después de ser apresado cuando lo tomaron prisionero después de las invasiones inglesas. Hay que reconocer que la falta de interés de los virreyes que siguieron a Bertis y la imposibilidad de lucrar con los alquileres de las casas redituantes no permitió fundar la Universidad Carolina que había añorado tanto el virrey Bertis. Se debió esperar a 1821 para que Buenos Aires tuviese su universidad. Aquellos que tengan interés pueden seguir leyendo sobre el tema, hay mucho escrito. Les recomiendo la obra de Gori, la Universidad de Charcas, Teoría y Acción Política, o si no, el completo análisis que hace Frigerio sobre la rebelión criolla de Oruro que fue jugada en Buenos Aires. A su vez, el arquitecto Di Vito
hace una extraordinaria descripción de las casas redituantes en la Manzana de las Luces, complementadas con Ramón Gutiérrez, que habla del ingeniero militar José Custodio de Sáenz Faría. Por la atención recibida, muchísimas gracias.